y una cordial y una amorosa bienvenida para todos los queridos hermanitos, hermanitas que estamos aquí conectados, preparándonos para ese día final, preparándonos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bienvenidos a esta noche de vigilia y lo que rogamos es que Dios pueda estar con nosotros, que sea de mucha ayuda, de mucho crecimiento espiritual y que realmente todos amemos tanto a nuestro Salvador, nos preparemos tanto en todas las áreas de nuestra vida que podamos darle esa gran bienvenida que anhelamos darle a Él. Hoy Dios te da la bienvenida a ti, nosotros le damos la bienvenida a Dios y pronto todos estaremos con nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle a nuestra hermanita Ángela, por favor, que nos pueda guiar en oración para comenzar esta noche de vigilia. Hermanita Ángela. Amén. Vamos a arrodillarnos los que puedan para orar. Bondadoso Padre, gracias por sus bendiciones en todo lo que nos ha entregado diariamente. Gracias porque es sábado. Gracias porque en este es tu santo día lo has apartado para nosotros, Señor, para alabar tu nombre. Y en estos momentos esta iglesia está reunida para eso, Padre, para darte honra y gloria a ti y a tu Hijo amado, que tú te puedas manifestar en toda la temática, Señor, en todas las partes que hay, las alabanzas, los testimonios, que tú los recibas con agrado en tu trono de gracia y Amén. bendice estos momentos, Padre, que tu Santo Espíritu se mueva en nuestros corazones, en nuestra mente, para estar atentos, para seguir, Señor, en lo espiritual, para prepararnos, Señor, porque muy pronto te veremos. Ayúdanos, Padre, a Amén. perseverar. Pon en nosotros eso en nuestro corazón. Todo lo que tú pongas, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias por todo. Amén. Bendice a nuestros hermanos que van a exponer. Eh, si hay alguna dolencia, Padre, alguna dificultad, alguna problemática que nos eh, esté quitando quizá nuestra concentración en estos momentos, ruego, Padre, y te los ponemos en tu trono sabiendo que tú vas a responder conforme a tu voluntad. Gracias por Amén. todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, que Dios sea glorificado. Ahora vamos a tener el gozo de escuchar un canto especial por nuestra hermanita Milagros, que ya ha sido pregrabado para honra y gloria de Dios. Esta alabanza es para la honra y gloria de nuestro Dios. Habrá señales en el sol y en la tierra. Y habrá señales en la luna y en las estrellas. Señales de angustias, de gentes confundidas por causa de aquel día que vendrá. Y hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Habrá señales, temor y expectativa.
liberación. Cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios. Velad por vosotros mismos y en todo tiempo orad, porque dolor y agonía sobrevendrá. Pero habrá un lugar allá en el cielo a quien ha creído. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y todo ojo le verá, sentado en una nube, con poder y gran gloria vendrá el Hijo de Dios. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. 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 Dios sea glorificado. Amén. Nuestra redención está tan cerca, tan cerca, tan cerca. Y precisamente para nosotros todos estar allí en esa gran noche, en ese gran día de la liberación. Precisamente por eso es que esta noche estamos acá en nuestra programación, en nuestra vigilia, preparándonos para ese momento final. Tenemos el gusto, el gozo, el privilegio de anunciar a nuestro hermano Daniel Primera, que somos tan honrados con su presencia y con la exposición de la palabra. Él trae para nosotros un mensaje tremendo. Yo sé que esto viene directamente desde el corazón de Dios para compartirlo con todos nosotros, preparándonos para la lluvia tardía. ¿Cómo prepararnos para la lluvia tardía? Adelante, apreciado hermano, que Dios le bendiga y que el Espíritu de Dios pueda morar en usted y guíe todas sus palabras. Bienvenido. Amén. Amén. Saludo a todos. Dios les bendiga grandemente. Gracias por la invitación. Amén. Que todo sea para la honra y gloria de Dios. A todos los hermanos los saludo, les envío un abrazo. Aunque no los conozcamos en persona, igualmente tenemos el mismo sentir, el mismo espíritu. Y deseamos en Dios que podamos prepararnos para ser parte de ese remanente final y dar el mensaje al mundo. Los felicito por apartar ese tiempo para reunirse, para estudiar la palabra, para orar y conocer más acerca de Dios y de Cristo Jesús. En esta oportunidad, en estos minutos, vamos a hablar acerca de la lluvia tardía. Es un tema muy importante porque es una de las promesas que como pueblo de Dios o el pueblo de Dios espera. Y para esa lluvia tardía, para esa promesa, aunque Dios lo prometió, y déjeme decirle, hermano, que se va a cumplir porque Dios lo prometió, lo que Dios promete se cumple, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios tiene una participación importante en esa promesa.
Y lo vamos a ver. Y yo quiero comenzar hablando acerca de con qué propósito se da la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo. Primero, es para proclamar con poder el mensaje. Y esto lo podemos ver en la experiencia de los apóstoles en el primer siglo. Ellos recibieron un derramamiento del Espíritu Santo con poder. Hay personas que lo llaman la lluvia temprana, porque fue el inicio de la iglesia cristiana. Yo lo llamo lluvia tardía porque ya los discípulos habían recibido la lluvia temprana con Cristo, cuando sopló en ellos el Espíritu Santo. Y si ustedes estudian, hermano, si ustedes quieren saber cómo va a ser la lluvia tardía, entonces tenemos que ir a cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo en el primer siglo con los apóstoles. Porque esa es una muestra de la lluvia tardía en el tiempo del fin. Me explico, muchas de las promesas o de las profecías, el cumplimiento de la profecía para el futuro, para comprenderlas, tenemos que ir al cumplimiento en el pasado. Por ejemplo, ¿cómo será la abominación desoladora en el tiempo del fin? Tenemos que estudiar cómo fue la abominación desoladora en el pasado, en la Edad Media, para poder comprender cómo será en el futuro. Entonces, vamos primero a ver, mira lo que dice Hechos, el libro de Hechos, capítulo 2, los versículos 4 y 11. Mira lo que dice. Y estamos viendo con qué intención Dios da su espíritu. Dice, hablando de la lluvia tardía, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Les recuerdo, Hechos capítulo 2, versículos 4 y 11. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Para qué Dios dio ese don de hablar en lengua? ¿Por qué? ¿Y para qué? Bueno, porque se necesitaba predicar el mensaje, el Evangelio. ¿El Evangelio a quién? ¿A solamente a los judíos? No, a las naciones, porque Cristo prometió a los discípulos, mire, en Hechos 1 dice, mira, ustedes quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, al fin del mundo. Entonces, como las otras naciones hablan en otras lenguas, entonces, por eso que Dios da el don de lengua para llevar el mensaje. Y se dio el mensaje con poder. Antes de continuar, quiero preguntar a hermana Areli. Hermana, son 30 minutos, ¿verdad? Para colocar aquí el reloj. ¿Son 30 minutos? ¿O alguien que me diga? Lo siento, tenía trabajo para poner mi micrófono, sí, más o menos. Si 30. necesita un poquito más, está perfecto. Ok. Si necesita más, perfecto. Está bien, gracias. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 11, mira, cretenses, árabes, eso es lo que decía la gente. Los extranjeros decían, cretense, árabe, les oímos hablar en nuestra lengua, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Si usted busca en griego, ¿qué es lo que significa esas maravillas? Es megaleos. Significa grandioso, magnífico, espléndido. Entonces, ¿qué es lo que se va a predicar? ¿Qué es lo que se va a enseñar o qué es lo que se va a predicar el mensaje al mundo? Las maravillas, las obras poderosas de Dios, es decir, las gloriosas perfecciones de Dios en sus maravillosas obras. ¿En qué obras? ¿Obras de qué? En la transformación del ser humano, en la justificación por la fe, en el poder que tiene Dios para transformar a un ser humano caído, débil y pecador en una persona obediente a sus mandamientos, en una persona que practique justicia, en una persona que guarda la ley de Dios literalmente, hermano. No es solamente para que las personas conozcan cuál es la ley de Dios, no, es para que la persona llegue a ser un guardador literal de la ley de Dios, porque Dios tiene el poder para hacer eso. Y eso es lo que necesita que las personas entiendan, las personas sujetas, hermano querido, las personas esclavizadas en el pecado, en este mundo. Ellos necesitan un mensaje de esperanza y decir,
Hay esperanza en el poder de Cristo Jesús. Él te puede ser una persona nueva. Él puede darte un nuevo corazón. Eso fue lo que pidió David, y David recibió el cumplimiento de esa promesa. Entonces, usted estudia, usted ve lo que predicaban los apóstoles cuando recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, de la lluvia tardía, o sí, el derramamiento del Espíritu Santo. Usted va a ver que el mensaje es Cristo Jesús. A veces creemos que el mensaje es otro. A veces creemos que el mensaje principal es hablar de la ramera, hablar de la ley dominical. A veces pensamos que el mensaje es hablar de la ONU. No estoy en contra de eso, no estoy diciendo que no se predique de eso. Lo que estoy diciendo es que el mensaje principal es Cristo Jesús, en nosotros, esperanza de gloria. Y eso es lo que la gente necesita comprender para alcanzar esperanza en su corazón, en ese corazón triste, hasta derrotado por sus propias pasiones, problemas personales, problemas matrimoniales, familiares, de trabajo, económico, depresión, deudas. Y estas personas necesitan comprender adulterio, fornicación, y estas personas necesitan comprender que el poder está en Cristo Jesús. Yo no sé si usted ha visto que a veces nosotros, y me incluyo porque como iglesia, a veces nosotros predicamos sermones legalistas. Le decimos a las personas: usted tiene que guardar el sábado, usted tiene que guardar la ley, usted tiene que dejar de comer carne, usted tiene que dejar de bailar, usted tiene que dejar de escuchar música mundana, usted tiene que dejar las joyas, pura ley, pura ley, pura ley, pura ley, pura ley, y no le enseñamos el evangelio. ¿Dónde está el poder para vencer esas cosas? Es Cristo y su justicia. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Cuando se esté dando, hermano querido, y ponga atención porque para que usted entienda cómo será el derramamiento o el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin, tenemos que evaluar, tenemos que verlo cómo fue con los apóstoles. Y el mensaje que daban ellos era Cristo. Ustedes, les decían, ustedes que mataron al dador de la vida, al Salvador, al que envió el Padre Celestial, Cristo, que gracias a él, esta persona que era paralítica está de pie. ¿Ves? Era todo Cristo. Cristo en nosotros, Cristo. Así era el mensaje de ellos. Porque Cristo es la verdad presente, Cristo no pasa de moda. La Biblia dice que Cristo es poder de Dios. Y los apóstoles predicaban las maravillas y el poder de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la primera intención? ¿Por qué se derrama el Espíritu Santo? Para dar el mensaje, proclamar el mensaje a este mundo, no débilmente, con poder. Ok. La segunda no nos gusta mucho. La segunda razón por la que Cristo o por la que Dios derrama el Espíritu Santo, no nos gusta mucho esa razón. ¿Y saben ustedes cuál es? Les voy a dar una pista. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar ese mensaje, ¿qué pasó con ellos? Lo predicaban tranquilamente, sin obstáculos, sin nadie que estuviera en contra. Lo perseguían. Así mismo fueron perseguidos, dice la hermana Jenny. Entonces el Espíritu Santo se da también, porque si tú estás dispuesto a dar el mensaje verdadero, la verdad, tú tienes que estar dispuesto entonces a soportar la persecución y la tribulación que acarrea el predicar la verdad. Cuando usted predica lo que dice la Biblia, la verdad, la cizaña se alborota y comienza a perseguir al trigo. Entonces esto lo podemos leer, voy a poner un ejemplo, en Hechos capítulo 6, los versículos 8, 11, 12, 15 y 55 al 60, lo voy a leer. Dice, versículo 8, y Esteban era un hombre de Dios. Esteban predicaba con poder. La Biblia dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo.
y nadie podía refutar su palabra. Eso es lo que va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo del fin cuando reciban el Espíritu, el derramamiento del Espíritu. Entonces dice versículo 8, Hechos 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Quiénes son los que sobornaron a unos para que dijera mentira? Hermano, personas que dicen ser del pueblo de Dios, personas religiosas. Ellos no tenían ningún reparo de decir mentiras y de sobornar a otros para que mintieran y dieran falso testimonio. Eso va a pasar en el tiempo del fin. Personas que dicen ser cristianas, personas que dicen ser religiosas, personas que dicen ser que conocedores de la verdad, van a perseguir y hasta van a mentir para que condenen a los que están predicando. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Qué significa arrebatar, hermano querido? Significa tomar a la fuerza, con violencia. Tomaron a Esteban, que hablaba la verdad, que hacía prodigios y milagros. Grandes prodigios, dice allí, y señales. Y lo llevaron al concilio para que fuera juzgado, y habían planificado que unas personas estuvieran allí para que dieran falso testimonio. Imagínense eso. Personas endemoniadas. Versículo 15. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. Cristo en él. Versículo 55 al 60. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermano querido, estas personas, aunque estén pasando por persecución, no serán dejados por Cristo Jesús. Cristo estará a su lado. Cristo no desampara a nadie. Y por eso que estas personas hablaban con poder y con seguridad, porque sabían quién estaba con ellos, en quién habían creído. Y dijo, versículo 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos. Esas gran voces eran gritos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Las mismas palabras que dijo Cristo en la cruz. Mientras Cristo Jesús estaba siendo escupido, siendo traspasado, golpeado, crucificado, Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando murió dijo, Señor, recibe mi espíritu. Ahora, pongan atención lo que dice Esteban en el versículo 60. Y puesto de rodillas, mientras estaba siendo apedreado, dijo, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las mismas palabras de Cristo. ¿Qué pasaban con estas personas, hermano querido, que estaban siendo apedreados? Y todavía ellos oraban por esas personas, por esos verdugos. Cristo en ellos, esperanza de gloria. ¿Estás entendiendo lo que significa recibir la lluvia tardía? Eso no es una cosa, eso es una cosa maravillosa, claro, es una cosa maravillosa. Pero tú tienes que entender, si estás orando por recibir la lluvia tardía, tú tienes que entender y conocer lo que vas a padecer. Pero lo maravilloso es que Cristo promete, yo estaré contigo. Así que Esteban, al decir la verdad, al decir la palabra, estos sacerdotes y fariseos y líderes crujían los dientes y se alborotaba la gente. Y mientras estaba esta situación, Satanás dominando a estas personas para matar a Esteban y callar esa voz que hablaba la verdad, bueno, Esteban vio a Cristo Jesús. Entonces, te voy a decir algo.
La lluvia tardía no es un poder o una euforia repentina sin ninguna obra previa. Te repito, la lluvia tardía no es un poder, no es un éxtasis tampoco. Usted no, ¿es un hecho sobrenatural? Sí, sí, porque es la presencia de Cristo, es el mismo Cristo. Pero no veamos la lluvia tardía como, como un poder o una euforia repentina, así, repentina, de forma mágica, sin ninguna obra previa. Tiene que haber una obra previa para recibir la lluvia. La lluvia tardía es más porción de qué? Del poder de la obra del Espíritu Santo en aquel que ha obedecido la verdad que ha ido conociendo. Te repito, la lluvia tardía es más porción del poder del Espíritu Santo, que es la presencia, más de la presencia de Cristo, en aquel que ha obedecido o ha estado obedeciendo la verdad que ha ido conociendo. ¿Me explico? Cuando usted recibe una verdad y usted trata de vivir conforme a esa verdad, entonces usted va a ir recibiendo más de la presencia de Cristo porque es la verdad. Cristo obra en nosotros a través de su presencia divina, por medio de su palabra. Cuando usted crece en santificación, usted va recibiendo más de la presencia y de la obra de Cristo en usted. ¿Y qué pasa entonces cuando se recibe lo que nosotros conocemos como lluvia tardía? Es porque la persona vive completamente fiel a la verdad que ha obedecido y ya Cristo mora completamente en esta persona. Esta persona no le hace obstáculo a Cristo Jesús para que obre en su vida. Él está confirmado en la verdad y vive conforme a la verdad, de acuerdo a la palabra, como hizo Esteban, como hizo Pedro, como hizo Juan y como hicieron todas estas personas. ¿Ves? Es un crecimiento con la relación y la comunión con Cristo. ¿Es cierto? Antes de eso hemos recibido los dones, la paciencia, el dominio propio, la fe, todos esos dones que conforman el fruto del Espíritu. Pero mientras tú vas viviendo conforme a esos dones, creciendo, como dice Pedro, en esa escalera espiritual, entonces Dios te promete, Cristo te promete, yo te daré poder para que prediques el mensaje con poder, valga la redundancia, con poder. Y para soportar la persecución que ese mensaje dado con poder va a levantar. Va a levantar dentro de la iglesia y en el mundo. ¿Ves? Entonces tiene que haber una obra previa. Y yo te vamos a ir para que ustedes vean cómo es esto. Hay un libro en el Antiguo Testamento que habla acerca de la promesa de la lluvia. Y es el libro del profeta Joel. Vamos a Joel 2:23, mira lo que dice. Aquí está una promesa maravillosa. Joel 2:23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Ahí no termina el versículo, ahí no termina la promesa. Sigue diciendo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Sobre quién va a caer, de acuerdo a la promesa de Dios? No soy yo, es la promesa que dice Dios. ¿Sobre quién, de acuerdo a la promesa de Jehová, sobre quién va a caer la lluvia tardía? Sobre los que reciban la lluvia temprana. ¿Me explico? Entonces, te pregunto, ¿nosotros debemos estar orando por la lluvia tardía o por la lluvia temprana? A veces yo he escuchado, y no está mal, tampoco estoy juzgando y criticando que lo hagan. Lo que yo estoy diciendo es que tomemos en cuenta lo que dice la promesa. Oramos por la lluvia tardía, Señor, danos la lluvia tardía, pero hemos estado orando y preocupándonos por la lluvia temprana. Si no recibes la lluvia tardía, no, perdón, si no recibes la lluvia temprana, no vas a recibir la lluvia tardía. Porque dice que la lluvia tardía va a descender sobre aquellos que reciben la lluvia temprana. En aquellos mismos que se preocuparon en recibir lluvia temprana, bueno, en ellos se va a cumplir la promesa de que van a recibir lluvia tardía. Entonces, tenemos que preocuparnos, encargarnos es en recibir lluvia temprana y la lluvia tardía se la dejamos a Dios. Él verá
el momento, Él verá cuándo y lo que va a hacer conmigo. Yo tengo que preocuparme hoy día es recibir lluvia temprana. La lluvia tardía se la dejamos a Dios, que Él va a cumplir su promesa. En aquellos que, porque Dios es verdadero, Dios es fiel. Si aquella persona recibió lluvia temprana, bueno, tendrá la seguridad y la garantía que va a recibir lluvia tardía. ¿Ves? Entonces, la pregunta es, ¿nos hemos preocupado nosotros cada mañana cuando nos levantamos recibir lluvia temprana? Pero entonces también es bueno y es importante saber qué es la lluvia temprana. ¿Cómo recibimos la lluvia temprana? Bueno, mira lo que dice Isaías. Hay 3 versículos, 3 pasajes en Isaías donde nos habla de lluvia y los relaciona, por ejemplo, con la palabra, con la presencia de Cristo o del Espíritu. ¿Sabían ustedes eso? Mira, por ejemplo, y eso es la lluvia temprana. Mira lo que dice, anoten allí Isaías 44:3. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Y el sequedal qué es? Esa es la característica de un lugar sin agua, seco. ¿Y saben ustedes lo que representa el agua? La presencia del Espíritu Santo, que es Cristo. Un lugar seco es donde están los demonios. A los demonios les gustan esos lugares secos, deshabitados. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Ah, esa agua representa el espíritu, la presencia de Dios y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Eso se recibe qué? Cuando nos bautizamos solamente? No, cada mañana, cada día. Isaías 45:8, el siguiente capítulo. Isaías 45:8 dice, rocía cielos de arriba y las nubes destilen justicia. La justicia. ¿Qué es justicia? ¿Saben ustedes lo que es justicia? Justicia es obediencia a la ley. Justicia es obrar de acuerdo a los principios de Dios, obrar correctamente. Eso es lo que es justicia. Y la única forma, querido amigo y hermano, escuche, la única forma de que nosotros podamos actuar, vivir correctamente, guardar la ley de Dios y practicar justicia solamente es con la presencia de Cristo Jesús. Con poder propio no podemos. Si algún momento nosotros podemos llegáramos a lograr obrar bien y hacer buenas obras, te voy a decir algo, esas obras no valen en el cielo. Si esas obras nacen por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia justicia, no vale de nada. ¿Qué dice la Biblia? Como nuestra propia justicia, como trapo de inmundicia. Yo no sé por qué, bueno, sí sé, pero lo que quiero decir es que es interesante cómo el profeta, por inspiración de Dios, asemeja nuestras obras como trapo de inmundicia. Buenas obras. ¿Saben tú lo que significa trapo de inmundicia? Bueno, en el tiempo bíblico, las mujeres se colocaban en sus partes para la menstruación un trapo. Entonces, eso es lo que la Biblia dice, lo que es nuestras propias obras ante los ojos de Dios, ante el cielo, como trapo de inmundicia. No valen de nada. Las únicas obras que valen, que se anotan en el cielo, son las que hace Cristo en nosotros. Porque es su justicia, no es nuestra propia justicia. Somos débiles. Y si en algún momento nosotros llegáramos a hacer buenas obras, la manchamos con nuestro orgullo, con nuestro problema de pecado. Por eso que nos sirve. Es lo que Cristo hace en nosotros. Y eso lo recibimos, a Cristo lo recibimos cada mañana, dice allí, Espíritu y su justicia, ¿como qué? Como lluvia. Lluvia temprana. Dice, ábrese la tierra, estamos en Isaías 45:8, dice, ábrese la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, ¿ves? Salvación y justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Eso es lluvia temprana. Entonces estamos viendo cómo la Biblia simboliza a la presencia del Espíritu, recibir el Espíritu como una lluvia temprana. Recibir la justicia de Cristo, porque cuando Cristo está presente, Él trae su justicia y su salvación como lluvia temprana, como una lluvia que cae de las nubes del cielo.
Ahora, Isaías 55, 10 y 11 dice, es la palabra, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Ah, la palabra de Dios también es representada o simbolizada como lluvia. Y eso es lluvia temprana, la que se recibe cada día. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Entonces, así como la lluvia tiene su efecto en la tierra y hace germinar la semilla, la palabra de Dios sembrada en la mente cada mañana, cuando la mente está fresca, cuando la mente está descansada, que viene de reposar de un sueño, entonces esa palabra obra con poder en nuestra mente, porque nuestra mente es representada como una tierra, donde se coloca la semilla, que es la palabra, y crece y da fruto, que es el fruto del Espíritu. Entonces tenemos la lluvia temprana representada, tenemos la lluvia temprana que representa el recibir del Espíritu, recibir de la justicia, de la salvación de Cristo y recibir su palabra, que es la palabra de Cristo Jesús. Ahora te pregunto, ¿tendremos nosotros que tener, puede ser la pregunta de esta forma, ¿tendremos nosotros participación? ¿Tenemos algo que hacer nosotros para recibir esa lluvia temprana? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algo que yo tengo que hacer para recibir esa lluvia temprana? Bueno, te respondo con otra pregunta. ¿Tú crees que Cristo da? Exactamente. Ajá. ¿Ustedes creen que Cristo da esa lluvia temprana de forma mágica? Ay, Señor, dame la lluvia temprana y me acuesto. Ah, no, así, de forma mágica. ¡Plin! Ya Daniel entonces está creciendo en la santificación porque pidió lluvia temprana. Hermano, búsquela. La naturaleza, Cristo dijo que la naturaleza nos enseña principios espirituales. ¿Y saben ustedes lo que hace una planta cuando no recibe los rayos del sol? Yo no sé si ustedes han visto. Una planta, cuando se coloca dentro de la casa, ella busca la ventana. ¿Qué va a hacer a la ventana? Qué interesante. La planta va creciendo y se va dirigiendo hacia la ventana. ¿Qué hay en la ventana? La luz del sol. Ella hace un esfuerzo. Es la luz. Entonces, así como la planta busca la luz, busca el agua, las raíces tratan de chupar el agua que tiene la tierra y recibir la luz del sol. Así, eso nos enseña que nosotros tenemos que buscar la presencia también de Cristo. Esforzarnos cada mañana, cada día, para recibir esa lluvia. Y cuando recibimos esa lluvia, entonces esa semilla va creciendo y va a dar fruto, lo que se conoce en la Biblia como el fruto del Espíritu. Es el fruto de Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses. Fruto de la justicia de Cristo. Mira lo que dice, voy a compartir con ustedes, aquí se puede compartir, voy a ver aquí, taca, ajá, será, vamos a ver, solo los que estén viviendo, ajá, vamos a ver aquí, ¿se puede ver? ¿La ven? Sí. Sí, Ajá. hermano, perfecto. Sí, sí, sí. Ok, entonces dice allí, mira lo que dice, testimonio para los ministros, página 507, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, esa es lluvia temprana, recibirán más luz, ¿ves? Vamos creciendo, vamos recibiendo más luz, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas. ¿Y qué son eso? ¿Qué son esas virtudes cristianas? El fruto del Espíritu, lo que dice Gálatas, que es la obra de Cristo en nosotros. No reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. ¿Están escuchando, queridos hermanos? Dice, a menos significa una condición. Dice, a menos que estemos avanzando diariamente, no semanalmente, no cuando sienta gana, no mensualmente, no anualmente, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Entonces, ¿qué es lo principal para que yo pueda recibir lluvia tardía? Preocuparme por recibir lluvia temprana. Sigue diciendo la cita.
podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, o sea, alrededor de nosotros. Se podrá estar derramando el Espíritu, pero mire lo que dice, lo que sigue diciendo, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Qué triste será eso, hermano querido. No recibir el cumplimiento de la promesa de lo que estamos tanto orando y orando y orando por el derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia tardía. Claro, porque no nos hemos preocupado por recibir la lluvia temprana. Y te repito, no estoy en contra de que se ore por la lluvia, no estoy en contra de que se ore por la lluvia tardía, pero tenemos que estar conscientes que tenemos que preocuparnos por la lluvia temprana. Tenemos que hacer aquello sin dejar de hacer esto. Otra cita. Dice, podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe, debemos tratar de obtener una porción más abundante. Y está hablando lluvia temprana, hermanos queridos. Dice, podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe, o sea, el esfuerzo nuestro, debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca de nuestros esfuerzos. ¿Ves? Hay un esfuerzo del ser humano, una participación activa. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente de Dios o de Cristo. No, dice, solamente nuestra. Esto es una realidad de que tenemos que prestar atención, porque es triste de que después de haber pertenecido al pueblo de Dios, haber estado orando y haciendo esto y haciendo aquello, no recibamos la lluvia tardía. Por no habernos preocupado por la lluvia temprana. Ahora, hermano, quiero finalizar con esto. Hay una señal para que se desaten los eventos finales. Y Dios no puede desatar los eventos finales sin haberle dado a su pueblo su espíritu. ¿Te recuerdas? Para predicar el mensaje con poder y para soportar la persecución que genera el predicar ese mensaje. ¿Cuál creen ustedes que será el aviso para Dios? ¿Cuál creen ustedes que será el aviso para Dios para derramar su espíritu y desatar los eventos finales? Yo voy a dar oportunidad para que ustedes me respondan. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el aviso que le dirá a Dios, mira, ya es tiempo de derramar el espíritu y desatar los eventos finales? ¿Cuál creen ustedes? ¿La unión de la iglesia o del remanente? La unión. Para que haya unión, aunque la sierva del Señor dice, le voy a leer esa cita. Mira lo que dice esta cita. Lo voy a compartir con ustedes. Dice, la cita de abajo, mensaje selecto, tomo 1, 142, dice, esperamos ver que se reavive toda la iglesia. Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Entonces, aquí dice, esperemos ver que se reavive toda la iglesia. Ese tiempo nunca llegará. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos.
Entonces, hay algo, como la hermana dice, ¿sí? La unión del remanente. Entendemos que a la final no toda la iglesia será parte del remanente. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Algo más? ¿Qué será esa señal que mostrará que el pueblo de Dios está preparado para recibir la lluvia tardía y que los eventos finales comiencen a suceder? Porque cuando el primer evento, mi hermano querido, cuando el primer evento comience a suceder, eso irá uno tras otro hasta la venida de Cristo Jesús. Ustedes saben el movimiento de dominó, cae uno, cae el otro, sucesivamente, hasta el final. Así van a ser los eventos finales. Y Cristo dice en Mateo 24 que una sola generación verá todas esas cosas. Bueno, le voy a decir, le voy a dar una pista. ¿Cuál es el llamado que Cristo le hace a las 7 iglesias? ¿Se recuerdan las 7 iglesias de Apocalipsis? ¿Cuál es el mensaje que Cristo le da? Y es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje que Cristo le da a cada iglesia. ¿Cuál creen ustedes que es? Arrepiéntase. ¿Y qué más? Muy bien. ¿Y qué más? Arrepiéntete, ¿y qué más? Y Ven, vence. vence. Claro, arrepiéntete y vence. Ese es el Y mensaje. vence. Claro. Ahora te pregunto, hermano. Ajá, hay personas que dicen ser fiel. Ajá. Ahora les pregunto a ustedes. ¿El arrepentimiento entonces es fundamental? ¿El arrepentimiento es fundamental para recibir la lluvia tardía? Ese es el Constante. mensaje que Cristo le da a la iglesia para que sea sellado. Tú no puedes recibir sello, tú no puedes ser sellado si no experimentas lo que dice Cristo en las 7 iglesias. Te dice, arrepiéntete y vence. Tenemos que entender entonces qué significa el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que a mí me condiciona, me prepara para recibir lluvia tardía y para recibir el sello. Porque sin el sello yo no voy a ser sellado, perdón, sin el sello yo no voy a recibir la lluvia tardía. Es como una escalera. Son cosas que suceden, que van sucediendo en la experiencia del cristiano. Y todo comienza con arrepentimiento. Si tú te arrepientes y vences, que creer en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, es Cristo en vosotros. Cristo es poder de Dios, Él trae su justicia. Entonces, hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento puede haber victoria sobre el pecado. Y cuando hay victoria sobre el pecado, entonces vas a ser sellado. Y si eres sellado, vas a recibir lluvia tardía. Y todo comienza ¿con qué? Con lo que lamentablemente le damos menos importancia. Con lo que lamentablemente a veces consideramos que es menos importante, y es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento a veces nosotros pensamos que es una experiencia que ocurrió en el pasado. No, yo me bauticé en el año 1900 tanto, así que ya ese arrepentimiento es allá. Y tenemos un concepto errado de lo que es el arrepentimiento. Y entienda, hermano querido, y entienda que el que le está hablando a la iglesia, a las iglesias, no es cualquier loco, es Cristo mismo. Y Cristo le dice y nos dice a nosotros, brother, arrepiéntete. Necesitamos experimentar el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay crecimiento espiritual en la vida cristiana. Y el arrepentimiento es una experiencia que se mantiene en la vida. Es una experiencia constante y permanente. Constante. Exactamente. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, amigo y hermano, el arrepentimiento es sentir dolor, tristeza por haber ofendido no solamente a mi prójimo, a Dios. Cuando la esposa de Potifar tentó a José para que tuviera relaciones con ella, José no dijo, ¿cómo yo haré este pecado contra Potifar?
No, él dijo contra Dios. Y José no pecó, no se acostó con esa mujer. Porque el arrepentimiento es sentir, y eso forma parte de verdad, de verdadero arrepentimiento, no es remordimiento como sintió Judas y fue y se ahorcó. El verdadero arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios y también al prójimo. Es una actitud permanente de no volver a cometer esa falta. Esas dos cosas forman parte del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento involucra confesión, involucra dolor y tristeza por la falta cometida, un dolor intenso en el corazón como sintió Pedro por haber negado a su maestro. Y te pregunto, ¿Pedro volvió a negar a su maestro? No lo volvió a hacer porque él experimentó el verdadero arrepentimiento. Mientras que Judas fue remordimiento. Y el remordimiento solamente pone su mirada es en la persona, en el yo. Voy a pasar una vergüenza, ¿qué van a decir de mí? No se me van a dar los planes, ¿ves? En mí. Mientras que el arrepentimiento pone su mirada ¿en dónde? En Dios. Y ese fue el dolor que sintió Pedro. Y no volvió nunca más a negar a su maestro, porque él experimentó el verdadero arrepentimiento. David cometió adulterio, asesinó, mintió, quebrantó toda la ley de Dios. Y cuando Natán le habló acerca del pecado que había cometido, bueno, él reconoció, sí, Señor, fui yo. Dios tuvo que mandar a Natán para que David reconociera su falta. Porque aunque él cometió ese pecado, él creía que estaba bien. ¿Ves? Él creía que estaba bien, que no había ningún problema con él. Cuando estaba peligrando su salvación. Dios, entonces, en su misericordia, le hace el llamado a David. Él reconoce. ¿Y cuál fue el pedido de David? Señor, dame un nuevo corazón. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. No quites tu espíritu de mí, tu presencia, porque si no, voy a seguir ofendiéndote. Ese es verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es depender diariamente y constantemente de Dios, porque si no, estoy consciente de que te voy a ofender. El arrepentimiento involucra, como dije, tristeza, involucra la confesión y involucra la decisión, la determinación de no volver a cometer ese pecado nuevamente. Y la única forma de que yo no vuelva a cometer ese pecado es cuando yo dependo diariamente de Cristo Jesús. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, Señor, estoy a tus pies nuevamente. Estoy aquí, dame la fortaleza. Estoy aquí, no quiero pecar, por eso busco de tu presencia. Cada mañana, cada momento. Eso es verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es permanente y constante y se profundiza en cada día de la experiencia del cristiano. Entonces David no volvió a cometer esa falta de adulterio porque él experimentó verdadero arrepentimiento y en él se cumple o se cumplió la promesa de Dios de haberle dado un nuevo corazón. Eso puede pasar con nosotros. Entonces, cuando nosotros experimentamos el verdadero arrepentimiento, es el arrepentimiento bíblico, y que eso es una obra de Dios en nosotros, no es una obra mía, porque la Biblia también enseña que el arrepentimiento es un don de Dios, que se recibe cuando contemplamos a su Hijo en la cruz, en sus enseñanzas, en sus milagros, en la palabra. Nos lleva al arrepentimiento, la benignidad de Dios mostrada a través de Cristo Jesús. Entonces es un don que nosotros necesitamos, y el que experimente verdadero arrepentimiento por la gracia y la misericordia de Dios, entonces vence su falta, vence su pecado, crece en santificación, lo que lo prepara para ser sellado y tener la garantía de recibir lluvia tardía. Termino con esta cita de la sierva del Señor. Dice, mire lo que dice esto: los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran por los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. Es importante recibir el sello de Dios antes de recibir lluvia tardía. Todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Perdón, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. ¿Por qué?
Es importante detenernos aquí. Me voy a detener un momento aquí, porque aquí pasa un problema con nosotros que creemos que el sábado es el día del Señor. Muchos, lamentablemente, del pueblo de Dios ponen su confianza porque guardan el sábado. Hermano, el sábado no salva. No estoy diciendo con esto de que no es importante guardar el sábado, es importante. Pero tenemos que preocuparnos en examinarnos si yo estoy guardando el sábado solamente legalmente o es una obra de Dios en mi vida. Estoy poniendo mi confianza en el sábado, como dice la hermana, caemos en legalismo. ¿Por qué? Porque solamente vemos el sábado como algo externo. No, yo me voy a salvar, yo voy a recibir el sello de Dios porque yo guardo el sábado. Cuando el sello de Dios tiene que ver más que sábado. El sello de Dios tiene que ver con el carácter de Dios, de Cristo en mi vida. ¿Me explico? Por eso que ella dice que no todos los que guardan el sábado van a ser sellados. ¿Por qué? Porque no tienen una experiencia real de arrepentimiento y de relación con Cristo, sino que han puesto su confianza, no, porque yo pertenezco a tal denominación, porque yo soy de tal familia, porque yo nací en la iglesia, porque yo me gradué en la universidad cristiana no sé qué, porque yo guardo el sábado, porque yo no como carne. ¿Me explico? Confianza en sus obras, y no en la relación con Cristo Jesús. Porque el sello de Dios es el carácter de Cristo en tu vida. Y el sábado, bueno, será también fruto de esa experiencia. La base no es el sábado. La base es la comunión con Cristo. El mismo Cristo lo dijo en Juan 15. Yo soy la vid, mi padre es el labrador, y vosotros son los pámpanos. Si están conectados conmigo, van a llevar fruto. No dice, si ustedes permanecen guardando el sábado, van a llevar fruto. No, dice, si permanecen en mí, ustedes llevarán fruto. Y uno de los frutos es guardar el sábado. ¿Me explico? Entonces, no pongamos, por ejemplo, no estoy diciendo que no sea importante el sábado. Les repito, no pongamos, por ejemplo, el sábado, la ley, el régimen pro salud o la buena alimentación, y no estoy en contra de eso. Yo no como carne, ningún tipo de carne, por si acaso. Tampoco condeno al que lo hace. Lo que estoy diciendo es, no podemos colocar estas cosas por encima de Dios. Dios está por encima de todas estas cosas. Y cuando usted mantiene una relación verdadera con Cristo, entonces vivirá esos frutos que se darán en guardar la ley, el verdadero día de reposo, en la buena alimentación, en el buen trato con su prójimo, y así sucesivamente. Entonces, voy a volver aquí a compartir esto. Dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad, a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo a su fe. ¿Me explico? O se explica la cita, ¿ves? Ponen su confianza en estas cosas y no en una relación con Cristo que los lleva a actuar de acuerdo a su fe. La siguiente dice, cada alma creyente debe conformar enteramente su alma a la voluntad de Dios. Y recuerde que estamos hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando hay un pueblo arrepentido y venciendo, entonces es el aviso para que sea sellado, Cristo derrame su espíritu y se suelten los eventos finales. Cada alma creyente debe conformar enteramente su alma a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición. ¿Ves? Mantenerse es permanente y constante, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza y de gloria en gloria. Fe y obra, página 107. ¿Y qué es avanzar de fortaleza en fortaleza y de gloria en gloria? Santificación. Y para que usted pueda experimentar la verdadera santificación, dice allí, hay que mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición constante. El arrepentimiento muchas veces no le damos la importancia que tiene cuando es importante en la experiencia cristiana o espiritual
en la victoria diaria. Maranata, página 239 dice, los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran por los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente. Y termino con esta. Hechos de los Apóstoles 448 dice, ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, como José, como Daniel, los amigos de Daniel, como Juan el Bautista, como Elías, como Enoc. Hombres a quienes Dios honró con luz divina y poder confesaron su naturaleza pecaminosa. Ellos estaban conscientes que tenían naturaleza pecaminosa, por lo tanto, vivían en constante arrepentimiento y dependencia de Cristo o de Dios. No pusieron su confianza en la carne, no pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la justicia de Cristo Jesús. Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acercamos a Él, o nos acerquemos, cuanto más nos acerquemos a Él, habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión de pecado y una humillación del corazón ante Él. Mira lo que dice ya esta última línea. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Termino con esto, repitiendo la última línea. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento se hace más profundo cuando hay un crecimiento en la santificación para la honra y gloria de Dios. Amén. Es fundamental entre nosotros, Amén. entonces, conocer el verdadero arrepentimiento y pedirle a Dios, Señor, si yo no he experimentado el verdadero arrepentimiento, si hay alguna falta que cometo a sabiendas o inconscientemente que te deshonra, entonces muéstrame cuál es mi falta, dame arrepentimiento verdadero y dame el poder para no volver a cometer esa falta. Y prepárame para ser sellado, recibir la lluvia tardía y ser parte de ese pueblo que dará el último mensaje con poder para tu honra y tu gloria. ¿Quieres tú decirle al Señor en esta hora esa petición? Espero que en tu corazón la decisión sea así. Y no solamente en este Amén. momento, queridos hijos y hermanos, sino cada día Amén. tú le digas a Dios, Señor, obra en mí. Soy débil, soy pecador, soy imperfecto. Necesito tu presencia. Y dame el Amén. arrepentimiento permanente y constante para honrarte cada día. Dios te bendiga. Gracias por escuchar pacientemente y espero que esta vigilia pueda honrar a Dios, pero que también pueda obrar en tu corazón para su honra y su Amén. gloria. Amén, hermano. Amén. Amén. Dios